Gracias por acompañarme en un nuevo video. Hoy estaré presentando esta Heavy Metal, esta antología fantástica que en específico se publicó o tiene fecha de publicación mayo 12 de 1987. Acá, como vemos en el titular, Juan Jiménez presenta, Apocalyptic Garbage, una historia apocalíptica firmada por el maestro Trillo en el guión y dibujada magistralmente por Juan Jiménez. Sin embargo, esta historieta no vamos a platicar ahora. Estoy preparando algo muy especial que después lo diré, pero al estar buscando información sobre Garbage o basura, encontré esta revista y aquí mismo en esta revista encontré una historia, una joyita, algo que se me hizo muy interesante del propio maestro Jiménez. Bueno, pues como verán, aquí el estado de la revista ya es muy deplorable, ya está rompiéndose. Pero yo soy un fanático de esas historietas, de estas antologías. Y bueno, vamos a empezar abriendo. No va a ser un vistazo de toda la revista, vamos a ir a una historia en específico, pero me gustaría presentar un poco los interiores para acercarnos y ver qué es lo que sucede en esta historieta. Algo que también está muy padre de ver estas revistas es que obviamente todo el boom de la historieta francesa, europea, que estaba en su máximo apogeo, se podía ver en los dos continentes. Y aquí en la Heavy Metal siempre vamos a tener un montón de publicidad, un montón de referencias a esos grandes maestros, y pues la verdad resulta fantástico, fascinante de pronto ver cómo los que en aquel momento comenzaban hoy son consagrados, y poderlos ver todos reunidos en una historieta, en una antología, es fantástico. Y bueno, pues para ver aquí un poco los títulos, viene la editorial Garbage del maestro Trillo con ilustraciones de Juan Jiménez. Viene Capitán Tosudo por Das Pastoras, que Das Pastoras, recordemos, también tiene un montón de historietas padres, y con el maestro Abulí también hizo cosas muy, muy geniales. 24 Hours de Peter Cooper, que es también ya un grosso. Él estuvo viviendo una temporada acá en Ciudad de México y sobre todo en Oaxaca, y también realizó varios diarios, varios cuadernos de apuntes, y bueno, la verdad también un consagrado. Acá es donde está mi interés de esta revista. Pilatorium de Juan Jiménez e ilustrado por Fernando Rubio. Como vemos aquí, es de las pocas historias que el maestro Jiménez aportó con el guión y se dio los lápices a otro autor. Esta es la historia que vamos a ver, pero bueno, cabe resaltar que para cerrar esa revista tenemos Sabotage del maestro Daniel Torres, un español así grosísimo, genial, que con su retrofuturo ha cautivado a todos sus lectores. Y bueno, aquí nada más este pequeño muestreo. Eso es la revista Garbage. Yo estoy ahí pues preparando un trabajo para hablar sobre esta historieta que ya posteriormente llegará. Así que todo esto es Garbage. Aquí en esta revista viene todo, obviamente en inglés, pero bueno, ya estaré platicando posteriormente de esa. Brincamos hasta Das Pastoras para ver unas cuantas páginas, y aquí es lo que decía, vemos toda la publicidad de mercancía de historietas, obviamente de Moebius, que es el grosso, y Liberatore. Pero bueno, no me quiero clavar, pero vale la pena echarle un ojito a todo esto. Peter Cooper, 24 horas. Más publicidad. Y acá ya llegamos a lo que nos interesa. Bien, Pilatorium es una historieta, una pequeña historia de 8 páginas que está firmada por el maestro Juan Jiménez, quien, recordemos, nace un 26 de noviembre de 1943 y lamentablemente fallece un 2 de abril del 2020 a consecuencia del COVID-19. Nace en Mendoza y regresa a Mendoza para fallecer. Pues sin duda es un consagrado, un maestro que con el maestro Trillo hizo Basura, con Ricardo Barreiro hizo Haz de Pique, Ciudad, Jodorowsky, pues La Casa de los Metabarones. Mucho trabajo, muchas cosas que ya pues estoy pensando de pronto hacer monográficos de autores en específico, porque han dejado tanto que vale la pena hablar y hacer un repaso de toda su historia. Por el momento solo diré que Juan Jiménez nace en Argentina, desarrolla una carrera prolífica y en los 80s
va a Europa y se queda en España. Intentó suerte en Francia y en Italia, pero el idioma fue lo que hizo que decidiera estar en España. Y bueno, ahí también con el Loco Barreiro hizo varias historias para después conocer a Jodorowsky y meterse a la Casa de los Varones y convertirse en un tótem de la historieta a color, ¿no? También muy, ¿cómo se dice? Muy relacionado con Enki Bilal por ese magistral uso de acuarelas y texturas que dan cada uno en sus páginas. Bueno, pues el maestro Jiménez también un grosso, y en esta historieta él aporta el guión. Muy raro ver este tipo de situaciones en el maestro aporta guión, pero bueno, me pareció interesante, una rareza, y que por más que radié ver si hay alguna recopilado de historias así del maestro Jiménez, no hay nada. Siempre sus obras más grandes con autores pues que todos ya conocemos. Y bueno, aquí está una muestra del trabajo de Jiménez como guionista. Y qué decir de Fernando Rubio. Él nace en 1957, fallece en enero del 2010, nace en Argentina, fallece en España, y desde muy pequeño o muy jovencito, a los 17 años, ya estaba como ayudante de Gustavo Trigo, un dibujante también muy bueno, que de sus grandes títulos tenemos La Guerra de los Antartes con Héctor Germano Westergeld, una de las últimas obras, o más bien la última, junto con el Eternauta 2, que el maestro Westergeld firmó. Y bueno, Gustavo Trigo después se fue a Italia y estuvo trabajando e ilustrando Dylan Dog, perdón, se me estaba yendo. Dylan Dog y un montón de historietas más. Muchos argentinos en esa época migraron a Europa para trabajar en diferentes editoriales, y sobre todo también mucho con los ingleses y obviamente con los italianos. Pero bueno, Fernando Rubio a los 21 años justo también se muda a Italia, comienza a trabajar para diferentes editoriales, y así es que pues desarrolla toda una carrera en el viejo continente. Como decía, fallece el 28 de enero del 2010, y para esa época ya estaba como jefe de ilustración de el diario ABC. Bueno, también una carrera magistral, y acá en esta historieta tenemos uno de sus trazos. Como vemos, está muy influenciado del maestro Jiménez. Yo cuando lo vi me llamó mucho la atención porque es como un Jiménez raro, trae su dinamismo, trae cositas, pero no terminaba de entender bien hasta que ya pude ver los títulos. Yo también no daba mucho crédito al ver que estaba Juan Jiménez en el guión. Pero bueno, aquí esta sí vamos a hacer un spoiler, son 8 páginas, es muy difícil conseguirla, y ya está. Lo que vamos a ver acá es una secuencia en un futuro, un futuro, iba a decir futurista, ahí ya estoy mal, pero bueno, un futuro en donde pues ya no es en la Tierra, es algo como galáctico, muy de la moda de esa época, 87, Star Wars todavía seguía a tope. Y bueno, vemos aquí como hay una evasión, es un guerrero que se acaba de escapar, es un revolucionario y lo están persiguiendo por diferentes calles de la ciudad. Todo es una secuencia muy dinámica, vemos cómo está aquí estrellando su nave y pues tratando de huir, ¿no? Estas guerras, estas causas. Al final simplemente es detenido y comienza su juicio. Como vemos, ya no son humanos, son humanoides. Es una raza rara que ha sido la evolución. Y pues sin entrar mucho en spoiler, voy a tratar de escanearlas y subirlas para que las puedan leer a precisión. Digo, acá no lo quiero leer. Lo único que me interesa es ver cómo el maestro Jiménez va desarrollando una historia en 8 páginas. Una vez que captura a nuestro personaje, es sentenciado, y pues la verdad que el lenguaje también es muy florido, no se contienen. Me llamó mucho la atención porque era una época en la que Heavy Metal se distinguía por ser una historieta fuerte, contestataria, y que hoy pues se ha ido más como a lo artístico, ¿no? Más a lo chic. Bueno, una vez que es apresado y es enjuiciado, se le dicta su sentencia, y esto es, lo conectan a una máquina para
meterlo en un tipo de realidad, dado la gravedad de sus actos. La sentencia es irse a lo más ruin, a lo más grotesco, que es la época en la que el hombre habitaba, y bueno, lo convierten a él en un toro. Aquí está su ojo, cómo está la transformación, vemos el toro y acá está Fernando Rubio, Juan Jiménez. Obviamente es como una especie de realidad virtual. A él lo meten así, le meten como la psique de el animal, y al ver el capote rojo ataca y es embestido por el torero. Es un giro muy interesante porque estamos en una situación futurista, ni siquiera está el hombre, y el castigo es regresar a esta época barbárica y convertirlo en una bestia que sufre, ¿no? Entonces, para mí es como muy interesante ver cómo esta doble postura. Por un lado, el suponer, pensar que estar en un futuro todo va a ser bello, lo cual no es cierto, y que siempre vamos a regresar a la época más nefasta, que es la época donde vivía el hombre. En 1987 todavía estaba muy vigente esto de las corridas. Hoy día ya están más censuradas, se está tratando de conservarlas por ondas de tradición, pero también se está erradicando. Y aquí pues mandan a ese sujeto, sufre las consecuencias de una estocada directa al corazón, y vemos aquí el sujeto cómo está sufriendo todo el dolor. Y bueno, así terminamos con esta pequeña historieta. La verdad, muy breve, pero muy interesante. Me llamó mucho la atención ver que el maestro Jiménez pues, se pone a hacer historias. No es la primera vez, ya después Yo Dragón al final de su carrera la hace. Obviamente ya después de todo compartir todo ese trabajo con Jodorowsky, también ya le da ciertos matices. Y por ahí tiene otras historias al final de su carrera que el maestro hace. Yo Dragón, pues está ahorita todavía, tengo un volumen, son 3, confío salga un integral, ya llegará su momento. Bueno, como decía, de sus primeras historias, también tiene varias historias de maestro Jiménez, no es la primera, pero se me hizo muy raro ver esta que no está recopilada en otro lugar. No hay una serie de un libro que recopile historias así cortitas del maestro. Y bueno, ya nada más para cerrar la historieta, o más bien esta edición de Heavy Metal, vemos los trazos del maestro Daniel Torres. También Daniel Torres, un grosso, un dibujante que inspiró mucho para que un montón de ilustradores buscaran su propio lenguaje, y así como él, no nada más llenaran cuadritos, sino tuvieran un lenguaje propio, perdón. Yo creo que también eso es lo padre del maestro Daniel Torres, que ya después hablaremos. Pero bueno, yo estoy aquí con este brevísimo video y esta muestra, más que nada, de la historia Pilatorium del maestro Juan Jiménez, y dibujada por Fernando Rubio. Pues yo hasta aquí. Si llegaste al final de este video, muchísimas gracias, dale like, comparte, y como siempre te invito a que te unas a mis redes sociales: en Instagram como Poderoso Sensual, en Facebook como Poderoso Cómic Sensual, y mi perfil de Instagram en donde puedes ver mis dibujos, mis rayones. Soy Poderoso y dibujando ando. Sin nada más por el momento, solo me queda agradecer el lujo de tu compañía, invitarte a que me sigas y estés pendiente al siguiente video, y que pues la próxima semana, el 2, 3 y 4 de septiembre, si andas en Puebla, te des una vuelta a la WAP, Ficomics WAP, porque allá estaré presentando algunos fanzines y pues documentando el evento. Muchas gracias, Poderoso Sensual, Heavy Metal, Juan Jiménez. Adiós.